Eh, ¿Cómo debe intervenir el Estado? Porque esa es la otra cuestión. Yo creo que mucha de la dificultad o de la tensión tiene que ver con las formas como interviene. Y a mí me parece que acá, vistas las cosas desde Argentina, hay como dos momentos bastante claros. Tradicionalmente, la intervención del Estado ha oscilado entre lo que algún autor vecino, digo, chileno, como José Joaquín Brunner, llamaba la universidad benevolente, o el Estado benevolente en realidad, el Estado que es caja pagadora de las universidades y después se desentiende y lo único que hace es el control contable de si hay respaldo para los gastos que hicieron, pero no tiene ningún tipo de intervención en algunas de las cuestiones sustantivas que tienen que ver con las universidades. Ha oscilado entre ese Estado benevolente, me parece, y la intervención directa, cuya máxima y lamentable expresión es lo que a veces ha ocurrido con los gobiernos militares que intervenían directamente en las universidades. Y frente a eso me parece que hay una cierta evolución en Argentina y en el mundo. Tal vez, para ser honesto, en el mundo y en Argentina. Y es que esta intervención del Estado ya no se piensa como tan directa, ya no se piensa como una supervisión estrictamente administrativa, sino que se piensa más bien como algún autor habló de un pilotaje a distancia, como una regulación remota, en donde lo que hay son objetivos que se deben alcanzar y el Estado lo que hace es apoyar, promover, incentivar, estimular para que esos objetivos se alcancen. Me parece que si se avanza en esta dirección, es mucho más compatible con lo que esencialmente son las universidades, que es una de las razones por las cuales esta relación entre las universidades y el Estado se vuelve complicada y se vuelve conflictiva en muchos lugares, ¿no? Yo creo que en Argentina, complementando un poco con lo que plantea Eduardo, en la Argentina ha habido un aprendizaje muy grande acerca de la relación entre universidad y Estado. Podríamos hacer una especie de periodización, ¿no es así? Ha habido épocas históricas en que la distancia entre unas y otro era inmensa, otros momentos históricos, sobre todo a partir de gobiernos militares en los que esa distancia no existía. Y desde que se ha reimplantado la democracia en el 83, nosotros encontramos una primera fase con una distancia grande entre universidades y Estado, donde se hace muchísimo hincapié en la temática de la autonomía. Y hoy por hoy encontramos que tanto entre los rectores de universidades privadas cuanto de universidades federales se está hablando de autonomía responsable, ¿no es así? Como un modo de sintetizar en un sustantivo y en un adjetivo la discusión acerca de la relación entre Estado y universidad. Se incorpora de hecho el concepto de rendición de cuentas, que viene de la tradición más bien de los Estados Unidos, y en ese adjetivo y en ese sustantivo quiere sintetizarse un modo distinto de articular universidades y Estado. Y esto es muy importante porque sobre todo desde los 80, desde los 90, todo el proceso de globalización ha implicado una carga fuerte en contra de la existencia misma de los Estados nacionales. En ese sentido, aquella discusión o aquella independencia a la que muchas veces se quería llegar a través del concepto de autonomía, en realidad lo que hace es debilitar a las propias naciones, a los propios estados. Esta redefinición a través del concepto de autonomía responsable lleva a una mayor articulación, a una mayor relación entre universidad y Estado, donde por supuesto hay puntos discordantes en el financiamiento, hay puntos discordantes muchísimas veces en prioridades, pero se plantea un plano también de confluencia, en donde las universidades se piensan a sí mismas como actores importantísimos en la elaboración de la política universitaria, pero no como elaboradores exclusivos de la misma.
En ese sentido, encuentro que en la Argentina, a diferencia de lo que ha ocurrido hace una década, 2 décadas, hay un aprendizaje importante. Y eso es un elemento muy interesante, en donde tiende a diluirse algunas posiciones independentistas en el mundo universitario. Por ejemplo, sería muy interesante una mesa acá sobre el balance que se hace de las relaciones entre CRUB y SIN, en donde, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no hay una guerra entre universidades privadas y universidades nacionales en la Argentina. Hay algunos puntos de diferencia, bienvenidos sean, pero hay muchísimos puntos de confluencia, muchísimos puntos de acuerdo. Si uno lo coteja con lo que ocurre en algunos países muy cercanos a nosotros, esto es una experiencia muy interesante la que estamos llevando adelante. En ese sentido, no solo el tema de Estado, universidades, sino dentro del mundo universitario, hay algo más que convivencia, algo más que una aceptación pasiva, sino que hay un proceso de transformación de algunos esquemas que yo lo atribuyo en el plano político a un debilitamiento muy fuerte de lo que ha sido el esquema tradicional de franja morada en la Argentina. Al debilitarse ese esquema se ha permitido que fueran floreciendo un montón de otros esquemas y una búsqueda quizá menos ideologizada, quizá más atendiendo a las peculiaridades de nuestro país, que tiene muchísimas debilidades en el plano estatal, pero también muchísimas debilidades en el plano universitario, y que todavía eso no se refleja en una transformación profunda de nuestras instituciones, pero que yo en ese sentido soy bastante optimista en cuanto a que hay acuerdos de parte de autoridades medias acerca de cambios que requiere nuestro sistema.